Buenas tardes, profesora Erika. Mi nombre es Caterina Molano, de la carrera de Administración Agroindustrial. El día de hoy voy a dar una breve explicación sobre el área de la función f cuando está por debajo del eje x en el intervalo a y b. La presentación que voy a hacer a continuación se encuentra organizada de manera sistemática, comenzando por una definición matemática del área bajo la curva y cómo ésta se adapta cuando la función es negativa. Abordaremos los procedimientos del cálculo, explorando las técnicas integrales necesarias para calcular estas áreas y se observará las representaciones gráficas que permitan visualizar la integración entre la función y el eje X. Los objetivos principales es lograr identificar las definiciones del área bajo la curva y de la integral definida, conceptualizar el procedimiento para hallar el área bajo una curva en un intervalo a y b cuando f de x está por debajo del eje x. Realizaremos una interpretación de gráficas, identificaremos las principales aplicaciones de este en la cotidianidad. Primeramente, vamos a hacer una pequeña definición sobre el área bajo la curva. Esta se refiere a la región del plano cartesiano comprendida entre la curva de una función. Y la integral definida es la función de f de x en un intervalo a y b que se representa como la integral a y b de f de x de dx y se calcula el área bajo la curva de f de x entre a y b. Quise interpretar en 6 pasos el procedimiento que se debe tener en cuenta para poder realizar esto. Entonces, primero se debe tener una identificación de un intervalo, luego se debe definir una función, luego se debe identificar una región. Al visualizar la región en el plano cartesiano que está debajo del eje X y encerrada por la curva f de x y el eje X en el intervalo a y b. También se debe calcular la integral definida, evaluar la integral e interpretar el resultado. Al evaluar la integral, debemos utilizar técnicas de cálculo integral para poder evaluar esta. Y el resultado de la integral definida se le proporciona al área total encerrada por la curva f de x y el eje x en el intervalo a y b. Para explicar la parte gráfica, decidí apoyarme de una aplicación que es símbolo A, donde voy a mostrar un pequeño ejemplo de una función. La función que tenemos y que graficamos es x al cuadrado más 4x más 1. Al observar esta podemos interpretar que esta zona demarcada es el área de la curva de una función por debajo del eje x en un intervalo de -4 a -1. Hay 3 cosas prioritarias para poder interpretar una gráfica, que son la región sombreada, como lo pudimos ver anteriormente. Esa región representa el área bajo la curva de una función y por debajo del eje X en el intervalo A y B, que en este caso sería -4 y -1, y se observa cómo la sombra se extiende desde la curva hasta el eje X. También se debe tener en cuenta que el área siempre va a ser positiva, así la función sea negativa. El área bajo la curva es considerada positiva porque estamos interesados en el área en términos de magnitud. Y la magnitud del área es la parte sombreada, que debe ser proporcional a la integral que se definió en dicha función en los intervalos a y b. Cuando mayor sea la área sombreada, mayor será el valor absoluto de la integral definida. Esta tiene bastantes aplicaciones en la cotidianidad, pero escogí las 3 principales, que es la probabilidad estadística. El área bajo la curva en una función de densidad de la probabilidad describe la probabilidad de una variable aleatoria que caiga en cierto rango. Lo podemos utilizar en el análisis de costos de una empresa y en la economía y finanzas de esta. Las curvas se pueden identificar como la ganancia o la pérdida que se acumula en un periodo de tiempo específico. Y esto lo podemos concluir de que según los resultados obtenidos se puede calcular el área bajo una curva de una función dependiendo de los intervalos, incluyendo los valores numéricos y descripciones visuales. Encontramos la bibliografía y gracias.
Estaría bien.